La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos ahora al quinto domingo de Cuaresma y tenemos esta serie de lecturas maravillosas del Evangelio de Juan. Como una especie de clímax, llegamos a la historia de la resurrección de Lázaro. Como les he mencionado antes, en la historia de la mujer samaritana en el pozo y la del ciego de nacimiento y muchas otras, se resumen estas historias toda la vida espiritual en una especie de modo icónico, y esta no es ninguna excepción a la regla. Antes que lleguemos a Lázaro, la Iglesia nos pide que contemplemos un breve pasaje del capítulo 37 del profeta Ezequiel. Es la famosa historia de los huesos secos. ¿Recuerdan? Al profeta se le da la visión de los huesos secos, el resultado de una batalla, y estos cuerpos que se han consumido dejando solo los huesos. Pero luego escuchamos cómo el Espíritu del Señor sopla sobre ellos y primero le da los nervios y luego la carne y luego se ponen de pie como un ejército poderoso y luego Dios les sopla su vida de vuelta sobre ellos. Es Dios que revive a Israel. Y escuchamos esta frase: yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas. No sé qué piensan ustedes, pero no se me ocurre algo más extraordinario en todo el orden espiritual que esto. Enfrentémoslo. Todos estamos afligidos por la muerte. No importa lo que hayas logrado en tu vida, no importa cuánto hayas obtenido y lo que hayas podido producir o lo que sea, todos sabemos que será subsumido en nuestra propia muerte, ¿cierto? Y eso conduce a ciertos filósofos y a otros a decir, bueno, ¿cuál es el asunto? La vida es simplemente absurda, ¿cierto? La muerte tiene la última palabra. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas. Aquí está el Dios de Israel hablándonos, este Dios de la Biblia, el verdadero Dios, que no piensa que la muerte tiene la última palabra, que anuncia que su propósito es claramente abrir nuestras tumbas y sacarnos de ellas. Él es el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. Quiere soplar vida sobre nosotros para revivir esos huesos secos. Y ahora piensen en un segundo con la imagen de Ezequiel en mente. He mencionado que los huesos secos son sin lugar a duda el resultado de una gran batalla. Eso de algún modo resume el poder de la muerte, pienso. El miedo a la muerte, de ser ejecutado. ¿Cuántos gobiernos e imperios corruptos son predicados sobre el miedo a la muerte? Y entonces podemos ver en esos huesos secos es la manera en que la muerte ronda dando vueltas la vida entera. Pero el Dios de Israel tiene señorío sobre todo ese campo de muerte. Tiene la intención de sacarnos de nuestras tumbas. Ese es entonces Ezequiel, largo tiempo antes de Jesús. Pero ahora pasemos al Evangelio y veamos la culminación de la profecía de Ezequiel. Así que hagamos ahora lo que hicimos antes, estar atentos a ciertas dinámicas de la historia que es contada por San Juan de un modo tan brillante. Jesús dice, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Bueno, Lázaro ha muerto. No hay duda de ello. Lázaro ha muerto. Esta horrible rotundidad le ha llegado a él. Al referirse despreocupadamente a esto como Lázaro estando dormido, ¿qué está haciendo Jesús? Es lo mismo que hizo, ya que estamos, recuerden, con la hija de Jairo, cuando toda la gente estaba de luto porque esta niñita había muerto. Sin dudas, ella está muerta y Jesús dice, no, solo está dormida, y se ríen de él. Está relativizando el poder de la muerte. Todos nos quedamos dormidos esperando despertarnos totalmente. El sueño no tiene un poder definitivo sobre nosotros. El sueño no es cierta rotundidad definitiva. Y por ello está diciendo aquí, tampoco está muerto. La muerte es como el sueño. De ella nos despertaremos. Luego escuchamos, cuando llegó Jesús a Betania, está a unos pocos kilómetros de Jerusalén, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. ¿Por qué San Juan insiste sobre esto? Que Lázaro estaba realmente muerto.
No hay lugar para la duda. No hay lugar para las preguntas. No podemos decir, tal vez solo estaba inconsciente, no se dieron cuenta, o se lo dio por muerto solo unas pocas horas antes y eran tiempos antiguos y tal vez no sabían. No, está muerto. Ha estado 4 días en la tumba. No importa cuán definitiva pensemos que es la muerte. Dios es más poderoso. No importa cuán abrumadoramente definitiva nos parezca, no es nada para Dios. Vean, tenemos que ver ese contraste. Y adoro esto ahora, en parte porque fui nombrado obispo aquí en Winona, Rochester, en la fiesta de Marta, María y Lázaro. Cuando estaba entrando en la edad adulta existía solo la fiesta de Santa Marta, pero la gran innovación del Papa Francisco fue establecer la fiesta no solo de Marta, sino de estos 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Así que desde ese día he tenido una suerte de devoción especial a estos 3 personajes. Pero Marta sale al encuentro del Señor. Han estado en su casa de duelo. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pueden oír en esa breve frase una alusión de lo que a cierto nivel todos dicen a Dios cuando alguien que aman muere. Es el corazón humano todo, roto en la presencia de la muerte de un ser querido, cuando decimos cierta versión de, bueno, Señor, ¿cómo puede haber sucedido esto? ¿Cómo no evitaste esto? Hay un pequeño filo de... No es resentimiento, es una palabra muy fuerte. Ese filo de interrogatorio doloroso que todos sentimos ante la presencia de la muerte. Pero luego ella dice, pero aún ahora, incluso dolor, incluso ante el hecho de que ha estado en la tumba por 4 días, estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Y Jesús le responde, y en línea con la expectativa común de los judíos de ese tiempo, tu hermano resucitará. Y Marta dice, bueno, sí, ya sé que resucitará en el último día, con todos los muertos justos. Y luego Jesús dice, yo soy, ¿se acuerdan la semana pasada? Ego eimi. Aquí hay otra, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, lo que de cierto modo Israel estaba esperando vagamente, que tal vez al final de los tiempos, a través del poder de Dios, los muertos justos resucitarían. Jesús está diciendo, ego eimi, yo soy el poder divino, yo soy la resurrección y la vida. Y pienso que esta historia es adorable. En este punto, Marta realiza una de las grandes confesiones de fe de todo el Nuevo Testamento. Piensen en San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Piensen en Santo Tomás luego de colocar sus dedos en las heridas del Señor que dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, aquí está Marta ahora. Escuchen. Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. De nuevo, quiero hablar un poquito en defensa de Marta. Sabemos de estas primeras historias que ella está allí con los detalles de hospitalidad y María a los pies del Señor, y Marta se queja y Jesús dice, oh Marta, Marta, María ha elegido la mejor parte. Bueno, esa Marta ha superado cualquier obsesión que tuviera con la susceptibilidad de lo práctico y ella llega a una fe profunda, como lo ven aquí. Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Vean lo que está sucediendo. Su hermano ha muerto. Está entonces el hecho y la rotundidad de la muerte. Y ella cuestiona a Dios. ¿Por qué se ha permitido que esto suceda? Pero luego está esta fe incipiente. Sí, creo que Él resucitará al final de los tiempos. Y luego está llegando ahora a un lugar más profundo. Está llegando a un lugar más profundo porque ha confrontado a Jesús que dice, yo soy la resurrección y la vida. Sí, he llegado a creer eso también. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Lo ven? Es el movimiento del alma hacia una fe más y más profunda
en el poder de Dios sobre la muerte. Y luego estos detalles espléndidos. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Se muestra aquí la profunda aflicción de Jesús. Está en la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Lázaro ha muerto. Ve a la gente alrededor llorando y se conmueve hasta lo más profundo. Vean, amigos, no piensen en Dios como esta especie de principio filosófico distante, una primera causa indiferente. No, el Dios de la Biblia es un Dios que siempre ha entrado en nuestras vidas, y especialmente en nuestro sufrimiento, y particularmente en nuestra experiencia de la angustia ante la presencia de la muerte. Y todos los que me están escuchando ahora mismo, yo incluido, todos conocemos esta experiencia, que Dios entra dentro nuestro. Es maravilloso y está seguido de, pienso que es el versículo más corto del Nuevo Testamento, pero uno de los más elocuentes. Simplemente esto: Jesús se puso a llorar. Nunca escuchamos que Jesús se ría en los evangelios. Dice un montón de cosas irónicas y graciosas, pero vemos esta emoción retratada claramente. Está tan conmovido que comienza a llorar. Las lágrimas de Jesús son las lágrimas de Dios. Cuando se introduce en lo que más nos atormenta, lo que más nos confunde, lo que rompe nuestros corazones. Su corazón se rompe con nosotros. Y la gente, es adorable, dice: de veras, cuánto lo amaba. Ahora Jesús se acerca a la tumba de Lázaro. Y vemos algo aquí, está muy claro en todos los evangelios. Jesús no es simplemente un maestro moral, no es simplemente un gurú espiritual. Ha venido la palabra hecha carne. Ha venido Dios y hombre juntos. Ha venido como un gran guerrero para combatir con nuestro mayor enemigo. Sí, el combate contra toda manifestación de pecado, eso es cierto. Obsérvenlo confrontando a los escribas y fariseos y todo lo demás. Pero el enemigo principal que siempre ha vencido a Dios es la misma muerte. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas. Bueno, aquí está sucediendo. Él dice: quiten la losa, y de nuevo se lo repiten: Señor, lleva 4 días. Y como para hacerlo lo más vívido posible, ya huele mal. Están en un ambiente desértico y se enfatiza nuevamente la cruda rotundidad de la muerte. Pero Jesús no se preocupa por eso, sino, en cambio, con una voz potente dice: Lázaro, sal de allí. He dicho esto antes, las palabras de Dios no son meramente descriptivas, sino que son creativas. No describen como una derivación lo que está sucediendo, sino que realizan lo que sucede. Que exista la luz, y hubo luz. Que aparezca el suelo firme, y apareció. Que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes, y así sucedió. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ese es el profeta Isaías. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Y entonces lo son. Y así aquí. Lázaro, sal de allí. Este no es sencillamente un pensamiento esperanzado. Me refiero a que podría pararme frente a una tumba y decir: oh, sal de allí, hablando desde mi corazón roto,
pero no tendría ningún poder eficaz. Pero cuando Jesús habla, por ser quien es, lo que dice es. Y entonces salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. ¿Acaso no adoran la particularidad de esa descripción? Recordaron esto, créanme, recordaron esto. Lázaro, sal de allí. Y entonces él sale. Yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos. Y luego la adorable frase final: desátenlo para que pueda andar. Bueno, ese es el poder liberador de Cristo. Estamos atados por un montón de cosas, cosas que nos paralizan, cosas que nos atormentan, cosas que nos limitan, pero lo que nos ata definitivamente es nuestro miedo a la muerte. Un día escucharemos la misma voz llamándonos a salir de nuestras tumbas y resucitándonos. Es el Cristo que quiere liberarnos. Y Dios los bendiga.